buenos días, colegas. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 del módulo 3, asincrónico, ¿cierto? Esta sesión en el curso Rol de la Jefatura de Curso de Retención Escolar. Y hoy día tenemos como título, ¿cierto?, estrategias para la detección o alerta de abandono escolar. Así que vamos con eso. En nuestra escala, ¿cómo nos encontramos hoy día? Yo estoy como el 2 porque me doy cuenta que ya queda muy poquito para terminar este curso y creo, al menos a mi parecer y a mi sentir, que ha pasado muy rápido. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los trata esta semana? Nuestra ruta de la clase, como siempre, donde ya nos saludamos, nos preguntamos cómo estamos. Estamos en la ruta de la clase, vamos a dar el objetivo, vamos a recordar hoy día, vamos a pasar un poquito de contenido, vamos a tener un break que ustedes eligen porque esto es asincrónico y luego vamos a tener nuestra actividad de cierre, que es un ticket de salida. Todo este módulo, nuestro objetivo es conocer, analizar y construir estrategias para la coordinación de actividades de jefatura de curso y construcción de comunidad. Estrategias para generar espacios de orientación y comunicación efectiva para la promoción de la retención escolar. Recordemos un poquito de lo que vimos en nuestra hermosa sesión pasada sincrónica, ¿cierto? Donde comenzamos a ver las estrategias didácticas para promover la retención escolar y acordamos que era una forma de comprender los comportamientos de los y las estudiantes y ofrecer respuestas educativas ajustadas a sus propias características. Por eso vemos esta sala, ¿cierto?, donde una profesora está con algunos y algunas en un círculo, donde hay otros que están de pie, porque entendemos que nuestros estudiantes son diversos como la vida misma y desde ahí nosotros tenemos que entonces crear estas estrategias, porque también entendemos que la relación que existe entre el profesor, profesora y estudiante es una interacción afectiva, es decir, que implica emocionalidades y con un fuerte significado e impacto en las trayectorias escolares. Desde ahí entendemos y desde ahí nos paramos como un rol fundamental dentro de la retención escolar, ¿cierto? Y de la protección de las trayectorias educativas. Revisamos una estrategia que es la teoría del apego en el aula. Pudimos trabajar a través de historias reales de ustedes con sus estudiantes y hoy día entonces vamos a entregar nuevas estrategias. Estrategias, ¿cierto? Pero estrategias ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, entendemos que hay establecimientos que tienen alta completación y hay establecimientos con baja, ¿cierto? Porque existe un riesgo de abandono, existe el abandono escolar y por lo cual estas estrategias van a ir en ayuda de que esto no siga sucediendo o al menos contrarrestar los factores que nosotros ya hemos mencionado, como lo son los factores del propio estudiante o los factores de su contexto, ¿ya? Vemos, por ejemplo, la diferencia en el riesgo de abandono entre los establecimientos de alta completación, que ven los casos de abandono como escasos e individualizados, porque constituyen una excepción y no revisten una problemática para toda la comunidad. En cambio, cuando son de baja completación, el abandono escolar es muy frecuente y se ve como un fenómeno inevitable. La típica frase que uno cuando llega a trabajar a un colegio, así como tú ves que entran, así como ves que se retiran. Entonces ya tenemos un discurso que cambia, ¿cierto?, en ambos establecimientos. Por otro lado, los establecimientos de alta completación, ¿cierto?, son centros que despliegan estrategias preventivas para abordar tanto el riesgo de abandono como la detección anticipada, ¿ya? Por otro lado, los de baja completación, ¿cierto?, son centros que implementan estrategias remediales frente al riesgo de abandono escolar, realizando detección tardía de los casos. No hay una aproximación preventiva. Y lo que nosotros y nosotras estamos tratando de hacer en este curso es que exista, ¿cierto?, esta prevención, estas estrategias que vienen antes de que nosotros podamos identificar que existe esta frase así como entra, se retiran, ¿cierto? En los establecimientos de alta completación desisten de prestar apoyo solo cuando el retiro se produce por cambio de domicilio, ¿ya? No es solamente ese el apoyo que podemos entregar, no porque un estudiante se cambia de casa, es la única posibilidad que nosotros tenemos de alertarnos y empezar a ocupar estrategias para evitar el abandono, sino que tenemos un montón de otros motivos que ya hemos revisado, ¿cierto? Y por otro lado, los establecimientos de baja completación desisten ante las primeras evidencias, o sea, ven que un estudiante tiene algún factor de riesgo como los que vimos anteriormente en otras clases y inmediatamente ya no podemos hacer nada, tenemos que ir derivando a otros programas y no nos hacemos cargo, ¿cierto?, del rol fundamental que nosotros hemos revisado que tenemos como comunidad educativa.
Por otro lado, los establecimientos de alta completación, cierto, tienen la confianza en las capacidades de la intervención para abordar las variables que presionan a los estudiantes para abandonar la escuela. Es decir, se asume, como nosotros vimos, que la retención escolar es un proceso que depende de la comunidad educativa también y que hay muchas variables que presionan a nuestros estudiantes que son válidas, que tenemos que escuchar y que la comunidad se tiene que hacer cargo. Por otro lado, los establecimientos de baja completación tienen desesperanza y derrotismo, ¿cierto? Y se sobreestiman los factores externos, es decir, es más importante el factor del entorno, el factor de la familia, el factor, ¿cierto?, del propio estudiante, más que nuestro factor como establecimiento. Y nosotros estamos en pos de que nosotros como establecimiento y como comunidad educativa podamos contrarrestar estos factores. Por ende, una desesperanza y derrotismo nos sirve mucho para este proceso. Dentro de esta misma actitud, las causas externas más relevantes para los establecimientos de alta completación eh, tiene que ver con la actitud que tienen sus profesionales y contribuyen a la solución estos profesionales. En cambio, en los de baja completación, ¿cierto? Se dice la frase desde el establecimiento educacional, se ve que es poco lo que se puede hacer. Entonces ahí vemos de nuevo una actitud diferente entre ambos colegios, ¿cierto? Las causas internas, las causas del abandono no son académicas, puesto que las dificultades son el aprendizaje, que las dificultades con el aprendizaje se diagnostican tempranamente y se les acompaña a lo largo de su trayectoria escolar. No llegan a ser jamás una causa de retiro, una situación académica en los colegios de alta completación. En cambio, en los colegios de baja completación, ¿cierto? El rendimiento académico puede ser un factor, ¿cierto?, que incida en el abandono escolar, ¿ya? Vuelvo a decir entonces que el rendimiento como causa no está presente en estos colegios de alta completación, en cambio, sí en los otros colegios. También la repitencia en los de alta completación es muy baja, porque se cuestiona su eficacia como estrategia para mejorar aprendizajes. En cambio, la repitencia es alta, ¿cierto?, en los colegios de alta completación porque se ve como una medida, como un factor que puede aplicar al establecimiento como para prevenir el abandono escolar, cosa que nosotros vimos en clases anteriores en el módulo 1, como una medida muy poco satisfactoria como preventiva del abandono escolar. De hecho, todo lo contrario. En el caso de los colegios de alta completación, la inasistencia es vista como causa principal del retiro. Se le asocia a un perfil académico y se le busca solución internamente por la vía del apoyo académico. ¿Ya? En cambio, en los colegios de baja completación, la inasistencia es vista como causa principal del retiro, pero es el principal predictor del retiro y se le asocia con problemas sociales frente a los cuales no es mucho lo que el establecimiento educacional puede hacer. Entonces, si dan cuenta, a pesar de que en ambos colegios se ve como una causa principal de retiro, la actitud frente a esta causa de retiro es la distinta, ¿cierto? Podemos buscar soluciones internas y por otro lado, vemos que el establecimiento educacional no puede hacer nada. A las trayectorias escolares, cierto, en los colegios de alta completación hay un seguimiento del riesgo a lo largo de la trayectoria escolar. Los problemas educativos se detectan desde la educación básica y en las transiciones críticas a la educación media. En cambio, en los colegios de baja completación, en la trayectoria escolar no está la noción de factores que permitan anticipar el riesgo. Y esto ya es cierto, una falta de cuidado de las trayectorias educativas. Entonces podemos acá darnos cuenta, colegas, que hay una gran diferencia entre un colegio de alta completación que tiene una estrategia de retención escolar versus un colegio que no la tiene y por ende tiene una baja completación. Es así como nos damos cuenta que nuestro rol puede ser fundamental dentro de esto. Entendemos siempre el macro de que es un colegio, una comunidad educativa que está puesto el locus cierto del control interno. Lo entendemos como nosotros parte de esta comunidad activa que tiene programas de retención escolar. Entonces, desde ahí, desde acá, recordamos que todas las estrategias que nosotros estamos viendo son para evitar entonces el abandono escolar y cuidar estas medidas de protección de las trayectorias educativas. Desde aquí, para que no lo olvidemos, porque siempre es importante recordar por qué estamos haciendo estas estrategias, qué estamos evitando con esta, qué estamos cuidando, volvamos a nuestro rol dentro de todo esto.
Entonces, dentro de todo esto, evitar esta deserción escolar, evitar el abandono escolar, el profesor o profesora jefe debe entonces, a través de la relación con sus estudiantes, transformarse en un líder democrático y en un guía favorecedor del aprendizaje y mediador entre los niños y niñas y su entorno. Además, debemos ser capaces de crear un clima de aprendizaje colaborativo. Recuerden que no solamente nosotros tenemos la labor de retener y evitar el abandono escolar, sino también de propiciar ambientes que permitan el desarrollo de habilidades para nuestros y nuestras estudiantes que le permitan construir un proyecto de vida, ¿cierto? Para esto, para llevar a cabo lo que estamos mencionando, el profesional debe conocer y valorar a sus estudiantes y estar consciente de las necesidades y dificultades que tienen, ¿cierto? Con el objetivo de potenciar sus aprendizajes, realizar acciones que puedan abordar las problemáticas que los aquejan, monitorear y retroalimentar su desarrollo y fomentar la integración y convivencia social de su alumnado en el grupo curso, elementos que impactan directamente a la permanencia, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, que es lo que buscamos. Desde acá, nosotros sabemos que tenemos a veces una sobrepoblación de estudiantes en la sala, por lo que yo les voy a presentar hoy día es una opción, una estrategia que podemos crear, ¿cierto?, para monitorear y retroalimentar el desarrollo de nuestros estudiantes y que sea algo efectivo dentro de la sala. Así que les invito a ver esta estrategia que les propongo. Presento este documento, ¿cierto? Que es un recurso que nos presenta Mineduc desde el libro El rol, ¿cierto? Del profesor jefe en la promoción de la retención escolar, que es un libro que yo les voy a dejar, ¿cierto? En este módulo, para que ustedes puedan revisar, sacar fotos y demás, ¿cierto? Y la introducción al recurso es lo siguiente: fortalecer la capacidad de retención escolar, que es lo que llevamos hablando, de los establecimientos, requiere contar con información actualizada y sistematizada. Este monitoreo que acabamos de hablar, que nos compete a nosotros como profesores jefes, no es una opción, sino que nosotros debemos, dentro de nuestra tarea, monitorear, ¿cierto? Entonces, el estado de los estudiantes, que sirva para gestionar acciones que permitan abordar de forma eficaz y oportuna los factores de riesgo de abandono escolar que presente el alumnado. ¿Ya? El objetivo de este recurso es monitorear la trayectoria escolar de los estudiantes para detectar y abordar factores de riesgo de abandono escolar que pueden presentar. ¿Ya? Orientaciones para su uso. Si bien es una ficha trimestral, se recomienda completarla de forma regular, de modo tal que no se acumule información pendiente. En los apartados de observaciones podrá indicar de forma libre información que sea pertinente de acuerdo a la sección correspondiente. En todas las secciones hay observaciones y se recomienda compartir la información de esta ficha con los otros docentes a objeto de poder analizar de forma colaborativa los factores de riesgo y las acciones remediales a emprender. Este formato de formulario, ¿cierto? Es una ficha de monitoreo trimestral de factores de riesgo, donde usted tiene que poner la fecha de registro y los datos de identificación: nombre, apellidos del estudiante, profesor, el curso, la edad teórica, la edad actual, la edad que debería tener en ese curso. Registrar información académica y actitudinal: promedio de notas del curso anterior, cantidad de notas insuficientes, promedio de notas del curso actual, número de reprobaciones en su trayectoria educativa, y finalmente usted puede poner ahí en esta información académica observaciones. Vamos a la información actitudinal del periodo actual, donde vemos la cantidad de inasistencias, la cantidad de anotaciones negativas y la cantidad de retrasos. Usted puede ver ahí que están los meses de marzo a diciembre. Entonces usted puede poner ahí la cantidad de inasistencias en marzo, justificadas e injustificadas, la cantidad de anotaciones negativas por desempeño académico, cuántos hubo, cuánto hubo por responsabilidad escolar, cuántos por conducta y convivencia escolar, u otras. Cantidad de retrasos en todos estos meses, y ahí usted también puede volver a poner, ¿cierto? Una observación. Luego vamos a registrar información de comunicación con actores, ¿ya? Entonces selecciona el tipo y frecuencia de comunicación aplicada con estudiantes. Es decir, usted con el estudiante. ¿Tuvo un diálogo informal en marzo? Sí, tuvimos. ¿Estuvimos una entrevista formal en julio? ¿Cada cuánto estamos teniendo una entrevista formal o informal con nuestro estudiante? ¿Cada cuánto he hablado con mi niño y mi niña? Luego, con los apoderados. Seleccione el tipo y frecuencia de comunicación aplicada con apoderados. En marzo hablé por mensaje, por llamada, por reunión, visité el hogar, que por ahora en algunos colegios no, todavía los profesores jefes no tenemos ese rol, ¿cierto? Pero ahí lo tacharía. No responde, u otros. Ya muchas veces nos pasa que los apoderados no responden, y si ya llevamos todo un semestre en que el apoderado no nos respondió, ese, colegas, es un factor de riesgo, como ya lo hemos revisado, y es importante anotar acuerdos y observaciones también acá.
El ítem de la comunicación, pero con otros agentes educativos. Nosotros trabajamos con duplas psicosociales, ¿cierto? Trabajamos con los psicólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, trabajamos con educadoras diferenciales y diferentes tipos de equipos educativos. Entonces acá nosotros tenemos que seleccionar el tipo y frecuencia de comunicación que hemos tenido con nuestros actores. Por ejemplo, el personal de la escuela, que pueden ser los que yo les mencioné. Hemos conversado con ellos en julio acerca del estudiante. Si el estudiante, por ejemplo, pertenece a algún tipo de programa o vive en residencia, ¿cierto? Hemos hablado con esta institución externa alguna vez en este año educativo. Es importante, ¿cierto?, ir anotando ahí también. Luego, registrar información de acciones aplicadas. Por ejemplo, si hemos levantado información del estudiante, lo hicimos sí o no. Hemos retroalimentado el desempeño académico de nuestro estudiante, hemos retroalimentado en torno al comportamiento y convivencia escolar de nuestro estudiante, hemos abordado problemáticas del estudiante a nivel individual con el estudiante, ¿cierto? Hemos abordado las problemáticas del estudiante con su familia, hemos abordado las problemáticas del estudiante con la escuela. Hemos abordado los factores de riesgo que hemos identificado en este papel, ¿cierto? Hemos acompañado el desarrollo de habilidades emocionales, sociales o cognitivas y metacognitivas, que es algo que nosotros dijimos que era muy importante en este proceso de retención escolar, ¿cierto? Hemos trabajado con el establecimiento, metas y proyectos de vida con nuestros estudiantes, hemos impulsado la participación en actividades extraescolares, hemos dialogado sobre los apoyos del estudiante, hemos dialogado sobre la permanencia escolar y hemos dialogado sobre la toma de decisiones respecto a lo que está pasando, ¿cierto? Y hemos identificado como profesores jefes, vamos poniendo ahí ticket o cruz, recuerdo a lo que nosotros logramos seleccionar, identificar como frecuencia de estos ciertos descriptores. Entonces, este material, colegas, es muy importante que nosotros lo tengamos con cada uno de nuestros estudiantes como profesores y profesoras jefes. En una carpetita llevamos nuestras trayectorias, ¿cierto? Que podemos tener estas trayectorias personales nosotros como profesores jefes como un recurso que nos ayude entonces a detectar estos factores de riesgo. De acuerdo a esto que yo voy a ocupar como un recurso, ¿cierto? Una herramienta que me va a permitir conocer la actualidad de mi estudiante, yo puedo entonces generar otras estrategias. Ya vimos las estrategias, ¿cierto?, del apego, cómo yo puedo relacionarme con un estudiante que es evitativo, desorganizado, ¿cierto? Puedo ir relacionándome y ocupando el contenido, ocupando la tarea para poder llegar y conectar con ese estudiante. Conecto con el estudiante, luego tengo este recurso y ya entonces, colega, tengo pasos agigantados sobre con quién yo estoy tratando todos los días. ¿Quién es Felipe? ¿Quién es María? ¿Quién es Paulina? Yo voy a saber porque ya me estoy relacionando, estoy armando este vínculo a través de la teoría del apego. Ahora tengo un recurso que es más específico, donde yo puedo ir revisando, puedo ir acordándome y puedo entonces entender esto como un proceso mucho más profundo de lo que lo entendíamos hasta ahora. Obviamente, este recurso tiene que ser socializado y tiene que ocuparse dentro de una estrategia de toda la comunidad educativa. No solamente, ¿cierto?, lo vamos a tener nosotros como profesores jefes del sexto A o del quinto B, sino que todos los profesores jefes de la comunidad. Pero sí lo que podemos hacer nosotros y nosotras luego de haber tomado este curso es tomar este material y presentarlo a nuestros directivos, presentarlo a nuestros colegas, socializarlo, bajarlo y decir que esto, como ustedes saben, quizás al principio va a ser una pega extra, pero después va a ser una pega menos cuando tengamos, cierto, todo esto sistematizado y podamos entender que desde aquí podemos crear las estrategias que vienen en la sesión 3 y en la sesión 4 y las que vienen para finalizar este curso, porque no podemos construir castillos en el aire. Entonces, lo que podemos hacer ahora es buscar nuestra base, entender con qué continuidad, con qué frecuencia estamos haciendo nuestras prácticas, cómo están nuestros estudiantes desde estos recursos, ¿cierto? Y desde las estrategias que ya hemos mencionado anteriormente. Finalmente, colegas, hoy día hemos llegado a nuestra actividad de cierre, que es un ticket de salida a la sesión número 2, módulo 3. Les deseo mucho éxito, como dice acá, son muy secos y secas. Estoy muy orgullosa de ustedes, de lo que hemos logrado hasta ahora y espero que esta herramienta, este recurso les sea de mucha ayuda y lo puedan de verdad utilizar el próximo año en sus prácticas pedagógicas desde el rol de profesor, porque este es un recurso que evita mucho, mucho, mucho el abandono escolar, ya que podemos detectar los factores antes e internamente hacernos cargo, como lo vimos recién en los colegios que previenen el abandono escolar. Internamente
internamente lo hacen. Y esto es un recurso que internamente podemos socializar y emplear en nuestras prácticas pedagógicas. Les dejo entonces el recurso en el libro, ¿cierto? Que yo les acabo de decir del Ministerio de Educación, el rol del profesor jefe, la promoción de la atención escolar. Este recurso está en este libro específicamente. Yo les voy a dejar anotado en la página que está y usted lo puede tomar, lo puede cambiar, lo puede amoldar, lo puede ocupar igual y lo puede entonces ingresar a su forma y sus prácticas pedagógicas. Les dejo esta estrategia y nos vemos en la próxima sesión número 3 asincrónica. Que estén muy, muy bien.